El Ministerio de Educación, SER TV y su emisora Radio Nacional AM y FM, conscientes de la importancia de la educación en nuestro país, presentan Alfa Beta Radio. Muy buenos días, estimados radioescuchas del programa Alfa Beta Radio. En esta ocasión nos acompañarán Nancy Polanco y su servidor, Serafín Rodríguez, para llevarles hasta sus hogares las últimas noticias del Ministerio de Educación. A continuación, Nancy presentará los titulares para el día de hoy. Dirección Nacional de Educación Inicial celebra 33 años de creación e inicia concurso de nombramiento de directores, subdirectores y supervisores. Balance del segundo año de gestión en el Ministerio de Educación. Autoridades de salud y educación se reúnen para coordinar reapertura de escuelas en Colón. Meduca cumple con los OEDS y realiza talleres de inclusión. Iniciando con las informaciones, tenemos que con el fin de tener el personal idóneo para trabajar por la calidad de la educación que requiere el sistema educativo, se llevó a cabo el concurso con más de 200 posiciones para nombramiento de direcciones escolares y supervisión. Así lo explica el director general de Educación, Guillermo Alegría. Hemos sacado una gran cantidad, más de 200 posiciones a concurso, para que todos los docentes que tienen el perfil para participar lo puedan hacer y de esta manera garantizar dentro del sistema profesionales idóneos y capaces también que puedan asumir los cargos tanto de dirección y supervisión a nivel nacional. ¿Cuál es el tema puntual en este momento con los diferentes gremios, la aclaratoria que se hace entonces? No, mira, aquí el tema que los concursos tienen una serie de requisitos y hay un perfil claro y establecido en los lineamientos y en las normativas del Ministerio de Educación para poder concursar. ¿Cuáles son los requisitos? Mira, primero, como dice la ley, ser panameño, estar inscrito en el Registro Único de Elegibles del Ministerio de Educación, tener dirección y supervisión, que es una de las bases para poder lograrlo, y la base de la licenciatura, y cada uno en su especialidad. Si hay direcciones que son técnicas, tiene que estar en el área técnica. Si son académicos, debe el docente ser del área académica para poder participar. Y para directivos, un mínimo de 5 años ejerciendo como directivo dentro del sistema para poder participar dentro de los concursos. Pero sobre todo el tema de tener la dirección y supervisión, que es fundamental para poder participar. Y además de eso vienen los otros temas como los certificados de salud y demás. Pero esencial estar en el registro de elegible del Ministerio de Educación, tener dirección y supervisión. La subdirectora general de Educación, Anaika de la Espada, presentó un balance de los 2 años de gestión de esta administración en el Ministerio de Educación para dar cumplimiento a la ejecución de los proyectos que benefician a los más de 800.000 estudiantes del país. Lo primero que tenemos que decir en el Ministerio de Educación es que con el apoyo de nuestros docentes administrativos, todo lo que es el personal de Meduca, nosotros hemos garantizado ese derecho a la educación de los estudiantes. Si bien es cierto, a partir del 11 de marzo del año pasado tuvimos que suspender primero de forma temporal y luego indefinida. A partir del año pasado de julio nosotros iniciamos ese proceso de educación que no ha sido fácil, que ha tenido algunos inconvenientes, puesto que sabemos que hay lugares en nuestro país que necesitan esa presencia del docente. Sin embargo, hemos contado con ese personal voluntario que ha estado dispuesto a atender, a darle tutorías a los estudiantes. Inclusive el año pasado tuvimos un pilotaje en centros educativos que empezaron a ver esa forma de cómo regresar de forma semipresencial para poder atender a esos estudiantes que así lo requerían. A la fecha nosotros contamos con aproximadamente 1.080 centros educativos que están dando esa atención entre la forma de tutorías y forma semipresencial y los otros que se mantienen aún a distancia, pero con esa proyección de poder retornar de acuerdo a lo que nos indique el Ministerio de Salud, que es siempre quien nos acompaña para todo el tema de bioseguridad. Sin embargo, las escuelas en este momento se han estado preparando para establecer cada una cuáles van a ser esos protocolos de bioseguridad para esa atención de los estudiantes, además de esa modalidad de cómo sería esa atención. Así es que nosotros estamos encaminados
ya no solamente a cumplir y a garantizar con ese derecho a la educación, sino también a reforzar esa parte de la calidad de la educación que sabemos que por motivos de la misma situación en estos momentos, en muchos de los casos, los estudiantes no pudieron tener esa tal cual como lo hacían de forma presencial. ¿Cómo se está en estos momentos analizando la situación que vive el repunte del aumento de los casos COVID en estas áreas donde se está aumentando, no hay escuelas abiertas, ¿no? Exacto. Donde el Ministerio de Salud nos indique que no podemos abrir ningún centro educativo, se mantienen cerrados. Nosotros siempre nos mantenemos en ese monitoreo constante con las autoridades de salud en cada uno de los corregimientos donde están ubicados nuestros centros educativos. Los docentes se han ido preparando, han estado estableciendo sus protocolos, pero al final el MINSA es quien nos da esa autorización para decirnos si ya podemos avanzar en esa modalidad semipresencial. Recientemente se celebró la Semana de la Educación Inicial, por lo que felicitamos a todos esos docentes que se dedican a la atención de niños en edad preescolar con amor y dedicación. En referencia a esta celebración, escuchemos la 10ª 33 años de aniversario, compuesta por la maestra Elizabeth Cruz. En más noticias tenemos que la Dirección Nacional de Educación Inicial cumple con el objetivo de garantizar la administración de los procesos educativos que se imparten en los centros de educación inicial, a fin de lograr el desarrollo biológico, psicológico, social y moral requerido para la formación y crecimiento integral del educando. Este año celebra 33 años de actividades. Zoraida Yangües, directora nacional de Educación Inicial, nos habla de esta festividad. Toda la familia de Educación Inicial estamos celebrando, bien como lo dijo, 33 años de su creación, en donde tenemos muchísimas actividades que van a fortalecer tanto la labor de las docentes de preescolar como aquellos agentes educativos que brindan atención educativa a los menores de 6 años y a los padres de familia, que son un pilar importante en la formación de todo niño y niña. Dentro del desarrollo infantil temprano, nuestra gran meta es ampliar la cobertura de servicio a los niños de 4 y 5 años y ofrecer oportunidades educativas a los niños menores de 3 años con quienes tenemos una deuda, y para ello tenemos que aliarnos con instituciones, bien como lo mencionaba, otras instituciones, otros sectores, para dar respuesta a nuestra niñez que tanto lo
lo necesita, porque la mejor inversión que puede hacer un país es precisamente en la primera infancia. La directora nacional de Educación Especial, Kiria Khan, nos explica en qué consisten las modalidades flexibles y los beneficios en los estudiantes y hacer reinserción escolar desde la primera hasta la evaluación media. Modalidades flexibles realmente es una oportunidad que los países que estamos participando en Mesoamérica llevamos una serie de capacitación, de flexibilización, sensibilización de por qué es necesario modalidades flexibles a lo largo del tiempo y que estas modalidades flexibles deben ser permanentes, no transitorias. Esto consiste en buscar diferentes alternativas, estrategias y metodologías para atender a los estudiantes y hacer la reinserción escolar. Precisamente, ¿a qué población va dirigida? ¿Edades? Modalidades flexibles en su momento empezó y pensamos que era solamente a premedia. Haciendo un estudio estamos buscando también a los estudiantes de primaria, desde primaria, premedia y media, abriéndose en compás. Llevamos 5 talleres, sesiones con Mesoamérica, con expertos que nos guían y nos orientan. Los países están buscando ese proceso de apertura para que nadie se quede atrás. Entonces se está abriendo el compás para que sea desde el nivel primario. Las proyecciones que tienen con este tipo de proyectos. Bueno, las proyecciones son amplias, son diversas. Dentro de su metodología nos va a exigir cambiar esa metodología, ese enfoque del docente, de un sistema tradicional que sea de tutoría, de guía, de face to face, o sea, de cara a cara al estudiante, que sea semipresencial, si así lo puede, que pueda asistir algunos días a la escuela, otra parte que sea híbrida, para que el estudiante se pueda conectar, pueda hacer sus tareas 15 horas en clase o asignaciones, dependiendo de la edad. Un balance del proyecto. El balance es bueno, el recorrido es bueno. Nosotros apostamos que eso va a permitir que nosotros tengamos un país con mayor población que quiera optar por estar en el sistema educativo. La Dirección Nacional de Evaluación Educativa lleva a cabo la implementación de las guías de seguimiento que forman parte del Programa Integral de Mejoramiento de los Centros Educativos PINCE, en las que se enmarcan los logros de procesos y aprendizaje de los estudiantes. Los detalles de dicho proyecto los explica la Directora Nacional de Evaluación Educativa, Gina Garcés. Escuchemos. Tenemos un programa denominado Programa Integral de Mejoramiento de los Centros Educativos PINCE. Estos documentos se les está entregando ya, inclusive hasta de manera impresa, a directores de centros educativos, a los supervisores, en la cual se enmarcan los proyectos que estamos vinculados al logro de procesos de aprendizaje de manera principal. Por ejemplo, programas que vayan encaminados a fortalecer la lectura en los estudiantes, al fortalecimiento del área de las matemáticas, también a garantizar ese proceso de indagación. Es lo que nos estamos promoviendo a través de la implementación de estas guías. Le damos a los supervisores estrategias donde ellos puedan identificar indicadores que vayan impulsando también lo que es el seguimiento, porque una de las debilidades que tenemos que reconocer a lo largo de la experiencia de ver en el Ministerio de Educación es que a veces los proyectos los arrancamos, iniciamos, pero ¿quién garantiza que realmente está funcionando y que se están ejecutando las actividades programadas? Entonces, por eso hemos diseñado seguimiento y monitoreo para los programas educativos que tiene, en este caso, cada uno de los centros educativos. Y este proyecto, a raíz de la realidad que tenemos, también se está diseñando la plataforma que sea digital, que nosotros podemos estar monitoreando desde donde estemos a través entramos a una plataforma denominada CIMESE y ahí encontramos todos los avances que están realizando los directores. Ahora tenemos el segmento de Notas Regionales, un espacio que brinda las noticias relevantes de las provincias. Para este lunes tenemos la participación de nuestros enlaces regionales de Bocas del Toro, San Miguelito, Panamá Norte y Veraguas para dar a conocer lo que ocurre en provincias. Presentamos nuestra ronda de corresponsales. Iniciamos con la entrevista de Marixel Martínez, desde la región de Bocas del Toro. La misión de la educación preescolar es ofrecer servicios educativos a los niños menores de 6 años.
en modalidades formales y no formales. En la modalidad formal, pues lo que todos conocemos como prekinder y kinder en todas las escuelas a nivel nacional. Y las no formales, pues son aquellos programas que llevamos a cabo en diferentes regiones, como lo son los CAIPI, los CEPA-6, los CEI y los EIH. En la región de Bocas del Toro, pues llevamos a cabo los que son CEPA-6, que son los que mayormente pues, nos colaboran en la coordinación de educación inicial. La visión pues es integrar a todos los niños menores de 6 años para que ellos lleven un aprendizaje adecuado para cuando inicien su primer grado. Desde la provincia de Veraguas tenemos la participación de Pedro Alain con su entrevista. Nos encontramos en el departamento del FESE con el coordinador Rafael Camarena. Licenciado, en cuanto al FESE en la provincia, ¿cómo se está desarrollando este programa en las escuelas? Muy buenos días a todos los radioescuchas y gracias a ti, Pedro, por darnos la oportunidad de informarle a la comunidad educativa de la situación de FESE, que es el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación. Definitivamente que en la provincia de Veraguas tenemos censado 526 centros educativos, de las cuales en trámite para lo que es la primera entrega de la partida de 2021 hay 121 y se le han pagado a 338 escuelas. Incluyen también la parte del distrito de Ñurún, que tiene responsabilidad la Dirección Provincial de Veraguas. Es decir, que al 4 de junio se ha desembolsado 242.000 balboas aproximadamente y quedan pendientes $167.000 pendientes de pago en 56 escuelas, que algunas por entrega tardía de la información que requiere FESE para que se le tramite el pago de la primera partida, por esa entrega tardía, entonces asimismo el trámite se ha tardado, pero por lo demás las escuelas se encuentran ahora mismo en disposición del dinero tanto del fondo de matrícula como para el fondo de bienestar estudiantil. Nosotros le hemos dado orientación a los educadores para la situación de la bioseguridad en cada centro educativo y sobre todo aquellos centros donde se van a empezar a dar las clases semipresenciales, para que ellos adquieran a través del fondo de matrícula los insumos y equipos para garantizar la bioseguridad tanto de los estudiantes, primordialmente de los estudiantes, como también de los educadores, que en su gran mayoría ya están vacunados. Ahora desde Panamá Norte, la entrevista de Giselle Hernández. Desde la región educativa de Panamá Norte nos habla la licenciada Lisbeth Levianet de la Coordinación de Nutrición, que nos informará sobre el programa El Vaso de Leche en los centros educativos de Panamá Norte. ¿Cómo se lleva a cabo este programa? El programa del Vaso de Leche está dentro del programa Estudiar sin Hambre. Se les brinda leche y galletas nutricionales a más de 30 escuelas de las regiones de Panamá Norte, de las cuales son beneficiados más de 40.000 estudiantes. Estas entregas se realizan en el año por 8 meses, desde abril hasta el mes de noviembre. Para Alfa Beta Radio, informó Giselle Hernández. Gracias a los colegas por mantener a la comunidad informada de lo que acontece en las diferentes regiones escolares. La próxima semana tendremos más noticias desde las provincias. El Ministerio de Educación ha establecido el retorno a clases semipresenciales basándose en el decreto ejecutivo número 435 del 13 de abril del 2021. Sé que hay muchas preguntas sobre el retorno a clases. Vamos a responder a alguna de ellas. ¿Cómo se garantizará la limpieza y desinfección en el centro educativo? El director del centro educativo asegurará la dotación de insumos, de materiales, equipos y suministros necesarios
necesarios para la limpieza y desinfección de las instalaciones, así como el aseo y lavado de manos del personal administrativo, docentes y de estudiantes. Según las condiciones del centro educativo, se programará horario para la higiene frecuente de manos. Recuerda seguir informándote en fuentes oficiales del Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. Y si tienes dudas, acércate a tu centro educativo. 37 escuelas que se preparan para retornar a clases semipresenciales en la provincia de Colón unifican criterios con las autoridades de salud para coordinar las inspecciones y garantizar próximamente la certificación y que éstas puedan reiniciar con prontitud. La doctora Nayelaini Galván, quien trabaja en el Comité para el Fortalecimiento para la Nueva Normalidad Post-COVID-19 en Colón, habla sobre la labor que desarrollan para garantizar el retorno progresivo a la modalidad semipresencial en escuelas oficiales y particulares de esa región escolar. Escuchemos. Es la coordinación de la modalidad semipresencial que va a estar dando en los centros educativos, tanto oficiales como particulares de la provincia de Colón, en diversos distritos. Ya estamos nosotros en revisión de la documentación de todos los protocolos de bioseguridad de los primeros 37 centros educativos que quieren abrir y luego hacemos nosotros como Ministerio de Salud la inspección de los mismos. Por su parte, la directora nacional de Educación Ambiental, Carmen Aparicio, dijo que el Ministerio de Educación, con miras a retornar a las aulas de manera segura, se reunió con el equipo de salud de la región de Colón para establecer los lineamientos y acciones a desarrollar y unificar criterios e intercambiar opiniones y garantizar que los estudiantes retornen de manera satisfactoria. No, en el Ministerio de Educación, pues con miras de garantizar ese retorno a las aulas escolares, pero garantizar un retorno seguro, encaminado pues a que se cumplan con todas las medidas de bioseguridad. Hemos sostenido una reunión con los miembros del equipo del Ministerio de Salud de la región de Colón, preciso estableciendo los lineamientos o las acciones que vamos a desarrollar, unificando criterios, intercambiando opiniones con respecto a cómo proceder en esta región para poder garantizar que nuestros estudiantes pues van a poder retornar a las aulas de clases de manera satisfactoria y volverán pues la alegría a cada una de estas escuelas que ya están en esta lista. En este momento Colón mantiene 36 centros educativos en una lista de incorporación a la modalidad semipresencial, por lo que era necesario realizar este ejercicio con el Ministerio de Salud. ¿Ahora qué sigue con la gente de salud? Bien, el Ministerio de Salud en conjunto con el Comité Regional COVID, el que atiende todo lo que es las medidas de bioseguridad o la aplicación de los protocolos de bioseguridad en los centros educativos, una vez ya establecidos los lineamientos, vamos a estar revisando los protocolos, se van a estar haciendo las visitas de inspección en conjunto para poder garantizar esa certificación y que los centros educativos puedan recibir su certificado de Escuelas Seguras 2021. El Ministerio de Educación, con el fin de garantizar el derecho a la salud y a la educación, al acceso y la continuidad de los aprendizajes, ha establecido el retorno a clases semipresenciales basándose en el Decreto Ejecutivo número 435 del 13 de abril del 2021. La implementación de la educación semipresencial en los centros educativos oficiales y particulares del país será de manera gradual, progresiva, flexible y segura, de acuerdo con los aspectos de bioseguridad de cada centro educativo y tomando en cuenta los lineamientos del año lectivo 2021. Recuerda seguir informándote a través de fuentes oficiales del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Y si tienes dudas, acércate a tu centro educativo. El Ministerio de Educación, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, Secretaría Nacional de Discapacidad, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, miembros de la Universidad de Panamá y docentes de educación especial se reunieron en el taller Hablemos de Inclusión para trazar una hoja de ruta que les garantice a los niños con discapacidad herramientas técnicas y educativas en equiparación de oportunidades para que puedan desarrollarse en una sociedad para todos. La especialista en educación inclusiva de la Oficina Regional de UNICEF, Cintia Brizuela, dijo que Panamá ha tenido procesos que son ejemplos regionales en temas de inclusión con leyes,
entre otros. Escuchemos. Panamá ha tenido procesos que son ejemplos regionales en temas de inclusión, con leyes, espacios que brindan esa protección a la niñez, a la adolescencia y a las personas con discapacidad. Por supuesto, siempre está el desafío de avanzar y de ir cambiando con los tiempos y de ir ajustando los procesos. Siempre hay mucho que hacer, ¿no?, en este tema, y siempre hay desafíos que sobrellevar. Panamá no está exento de esos desafíos, y justamente hoy estamos por conversar al respecto y cómo sobrellevar estos desafíos de manera conjunta. Yo pienso que eso es algo sumamente positivo para este país, que sigue siendo un ejemplo y una referencia en temas de inclusión de las personas con discapacidad y la niñez con discapacidad. El hecho de que ya querramos sentarnos alrededor de una mesa y hablar de ello y reflexionar cuáles son las mejores maneras de hacerlo, ya es un punto sumamente positivo. Entonces vemos con mucho placer esta reunión y estamos aquí para conversar, ¿no? Por su parte, la directora nacional de Educación Especial, Kiria Khan, señaló que esta mesa de trabajo se realiza para sensibilizar y hablar de los nuevos cambios de políticas públicas que tenemos con el tema de discapacidad. Para sensibilizar, para hablar de los nuevos cambios de políticas públicas que tenemos con el tema de discapacidad. Tenemos a los exponentes de UNICEF como colaboradores, aliados estratégicos, y a CENADIS y a toda la Comisión de Educación que está conformada por diversas instituciones del país para desarrollar nuestro plan estratégico del 2019 al 24. Eso va a garantizar poder dar respuesta a toda esa población en un proceso o en riesgo o vulnerabilidad. El director regional de Educación de Panamá Oeste, Óscar Herrera, aclaró que se suspendieron las clases de la escuela El Lirio y Santa Cruz, ambas en el corregimiento del Arado, debido a que en la comunidad donde residen los niños se presentaron casos de COVID y por prevención se tomó la decisión de atender las medidas de bioseguridad que pudieran preservar la salud de los estudiantes y docentes. Escuchemos lo que declaró el director regional. En el corregimiento del Arado tenemos información pues que hay algunos casos de COVID en familiares de estudiantes y por ende se da el cierre de estos dos centros educativos, El Lirio y Santa Cruz, que pertenecen al corregimiento del Arado. Esto se hace con el fin de salvaguardar la vida, la salud y de tanto estudiantes como docentes y administrativos de estos centros educativos. No tenemos ningún caso positivo ni de estudiantes, ni de docentes, ni de administrativos. Todo se ha dado para evitar cualquier tipo de contagio dentro de los centros educativos. Tenemos estipulado que regresamos a lo semipresencial el 19 de julio, dando así espacio a que el MINSA haga su trabajo. Nosotros como Ministerio de Educación tener esa proyección de que está libre de COVID el corregimiento y que los estudiantes puedan volver a sus aulas de clase. Todos los docentes y administrativos de estos centros educativos, una vez baje esta intensidad, deben de acercarse al centro de salud para hisoparse y estar claros de que están libres del virus. Cada centro educativo que se le da apertura a lo semipresencial, el Ministerio de Educación, consciente de la responsabilidad de los protocolos de bioseguridad, se le entregan insumos de bioseguridad a todos estos centros educativos por parte del Ministerio de Educación. Los docentes que están asistiendo a los centros educativos, todos están vacunados contra el COVID-19. Esa es una de las estrategias que está utilizando el Ministerio de Educación para evitar cualquier tipo de situación o de contagio de COVID-19 en los centros educativos. El Ministerio de Educación ha establecido el retorno a clases semipresenciales basándose en el Decreto Ejecutivo número 435 del 13 de abril del 2021. Sé que hay muchas preguntas sobre el retorno a clases. Vamos a responder algunas.
¿Mi hijo va a asistir todos los días a la escuela? Según el plan de retorno seguro de cada centro educativo, se definirá el horario y jornada de clase ajustado a la realidad de cada plantel y entorno comunitario. Recuerda seguir informándote a través de fuentes oficiales del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Y si tienes dudas, acércate a tu centro educativo. Así concluimos esta edición de Alfabeta Radio, el programa del Ministerio de Educación, presentado por Serafín Rodríguez y su servidora Nancy Polanco, bajo la coordinación de Veira Vega y la edición de Arnaldo Wade. Esta ha sido una producción de la Dirección Nacional de Comunicación del Ministerio de Educación, dirigida por Garibaldo Carrión. Están cordialmente invitados a que nos escuchen el próximo lunes, cuando les compartiremos más informaciones.